en aquel momento, pues de alguna forma comienza también a ser una de las características, habría que discutir si es la apropiada, una de las características del término de seguridad nacional en México. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se va a crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, entre otras decisiones. Esto trajo como consecuencia la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, que fue creada durante el sexenio de Miguel Alemán. Estoy hablando solamente de algunas características en materia de defensa, seguridad e inteligencia de cada sexenio, porque no podremos dedicarle un espacio amplio a cada administración, pero, insisto, solamente estoy hablando de antecedentes y contexto. Seguido, pues, está el gobierno de la administración de Ernesto Cedillo Ponce de León. En el año de 1999 se crea la Policía Federal Preventiva, teniendo como pie veterano, que es el término técnico que se utiliza cuando una unidad militar, en el caso de México, entra en funciones, por decirlo así. Entonces, su pase de revista de entrada de la Policía Federal Preventiva va a ser teniendo como antecedentes, como pie veterano, a la tercera brigada de la Policía Militar, acuartelada en el campo militar número 1, junto con las policías de migración, la Policía Fiscal y la Policía Federal de Caminos. Eh, Esto es muy importante que ustedes lo tengan en consideración porque es un lugar común en la actualidad, a propósito de la creación de la Guardia Nacional, de que esta sería la Guardia Nacional la primera experiencia de fusión entre personal de extracción militar y personal que procede de la policía, lo cual pues documentadamente es falso o al menos es impreciso, porque ya existe este importante antecedente. En el siguiente sexenio, ya en el siglo XXI, con el presidente Vicente Fox, entre otros aspectos importantes, además de hacerse las modificaciones jurídicas necesarias, se va a crear la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ¿no? También. Y en ciertos aspectos también es muy importante considerar decisiones del entonces presidente de la República como la aplicación de medidas o de programas como es el operativo México Seguro en junio del 2005. Ese operativo de México Seguro fue una decisión muy importante del presidente de la República para desplegar personal militar, sobre todo del ejército mexicano, en varios municipios del norte del país que se veían agobiados por la creciente ola de criminalidad. De nueva cuenta, cuando es un lugar común decir que esto comenzó con Felipe Calderón, por lo menos es un error de información o una imprecisión. Igual que cuando dicen que los militares regresan a los cuarteles, en la historia de México nunca han estado en los cuarteles. Quien diga eso es más propagandístico que documentado. La naturaleza de nuestro sistema político así ha sido. No, esto no quiere decir ni que sea positivo ni que sea negativo, simplemente es un hecho. Y como tal hay que estudiarlo, pero no a partir de prejuicios o de argumentos propagandísticos. Seguido el presidente, entonces presidente Felipe Calderón, además de la plataforma México, también va a desaparecer la Policía Federal Preventiva y se va a cuadruplicar el pie de fuerza de esa organización para alcanzar casi 40,000 elementos y se crea la Policía Federal. Llegamos al sexenio de Enrique Peña Nieto, se disuelve, desaparece la Secretaría de Seguridad, se crea la Comisión Nacional de Seguridad, se pretende crear una Gendarmería Nacional. Yo escribí en aquel momento que ese personal debía estar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, por muchas razones, y que terminó en un problema administrativo. Incluso ayer volvieron a abrirse nuevas investigaciones por probables casos de corrupción de los civiles que estaban encargados de la creación de esta área, y el esfuerzo quedó solamente en una gendarmería que no fue nacional, ¿no?
en su mejor momento fueron 5,000 elementos, cuando Enrique Peña Nieto se había comprometido a que debía haber 40,000, es decir, más los 40 que ya habían, iba a ser una corporación policial de casi 80,000 hombres, lo cual no se hizo. Llegamos al sexenio, al actual sexenio del presidente López Obrador. Como sabemos, se elimina, se suprime al Estado Mayor presidencial y se transfieren a distintas dependencias, sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional, también desde luego a la Secretaría de Marina. Como sabemos, se recrea la Secretaría de Seguridad y, por supuesto, y esto es muy importante, se crea la Guardia Nacional. Entonces, veo con preocupación, doctor Hernández Vela, que voy a la mitad de mi tiempo y apenas voy en la primera parte. Bueno, voy a acelerarle un poco. Como ustedes se dan cuenta, todos los presidentes que he mencionado, sin excepción, independientemente de la procedencia partidista o ideológica, han incidido de manera estructural en las áreas de defensa, de seguridad y de inteligencia, sin excepción. Y esto es algo muy interesante a tomar en consideración porque las respuestas que va dando el Estado mexicano en la secuencia de las distintas administraciones o sexenios cada vez ha sido un planteamiento de mayor calado, de mayor profundidad. Comenzamos con una mención, ¿no?, en un documento, en el Plan Nacional de Desarrollo Miguel de la Madrid, para llegar a un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del año pasado, en donde se reforman 11 artículos de la Constitución para poderle dar soporte jurídico a la Guardia Nacional. Entonces, en estas condiciones, recordemos, y ahora paso estrictamente al proceso de la formación. Ustedes recuerden que venimos de cuando el entonces candidato de Morena, ¿no?, después de que hubo un enfrentamiento entre elementos de la Armada de México y unos delincuentes en la ciudad de Tepic, en Colima, en donde se utilizó un helicóptero para hacerles frente al potencial de fuego que tenían esta organización criminal. El entonces candidato dijo que la Armada de México había matado adolescentes sin ninguna prueba, lo cual también fue falso. Si ustedes toman ese puente de declaraciones del entonces candidato con el hoy presidente de la República, para mí el único argumento que hay es que no conocía la naturaleza de las Fuerzas Armadas. No sabía de qué estaban hechas, de cómo funcionaban e incluso quiénes las integran. Entonces, en ese proceso pasan las elecciones, gana el candidato de Morena y en el larguísimo periodo de transición administrativa que hay del día de las elecciones al día de cambio de poderes, que son 5 meses, el presidente electo fue cambiando de punto de vista y de posición. Fue modificando sus señalamientos de aquellas expresiones que tuvo en ese lapso de que él no ordenaría como comandante supremo que hubiera masacres. ¿Qué presidente ha ordenado que hagan masacres las Fuerzas Armadas? Ninguno. Ninguno. Entonces, esa modificación de planteamientos del presidente de la República, hoy los vemos, eso sería materia de otro análisis, pero es muy importante observar la evolución de las relaciones civiles militares en esta administración. Hasta donde yo tengo estudiado, nunca había habido tal intensidad de relación personal entre los altos mandos, es decir, entre el secretario de Marina, ¿no?, en este caso el almirante secretario Rafael Ojeda Durán, y el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. Se ven diario, prácticamente diario, a excepción de los fines de semana. En esta dinámica también acude a esas reuniones el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. Entonces, en este proceso, porque obviamente, y ustedes saben, en un tema tan sensible como es
manejo de las políticas de seguridad pública en nuestro país, pues evidentemente se genera una relación, ¿no?, de un intercambio más fluido de información, de observaciones, de análisis del presidente, porque incluso cuando sale de gira el presidente de la República, todas, todas, sin excepción, sus conferencias matutinas las da en instalaciones militares, sin excepción, ¿eh? Y esto se ha notado poco, no sé por qué, pero a mí me parece muy, muy ilustrativo. Bueno, en este contexto, ¿cómo de las críticas al evento de Nayarit pasamos a que la Guardia Nacional, compuesta hasta en un 80% por elementos procedentes del ejército mexicano y un porcentaje menor de integrantes de la Armada de México y de la Policía Federal, hoy se hagan cargo de la seguridad pública? Si ustedes analizan la ley de seguridad, la ley de la Guardia Nacional, que le da sentido y acción y doctrina a la propia Guardia Nacional, son 52 responsabilidades que el legislador, estoy entendiendo el poder legislativo, le asigna a la Guardia Nacional. Entonces, cuando se hacen observaciones al respecto ya para irme acercando a las conclusiones, porque el tema finalmente es el balance y la perspectiva. En este momento, con datos que la propia autoridad da, en este caso el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, o en algunas otras circunstancias el propio general Rodríguez Bucio, hablan de alrededor de 97,000 integrantes en este momento de la Guardia Nacional, ¿no? Y recordar, si ustedes, el país está dividido en 266 demarcaciones, ¿no? El proceso de construcción de los cuarteles avanzados de la Guardia Nacional, que está el objetivo aproximado para ya el fin de año, que cada vez se acerca más rápido, no tener alrededor de 170 cuarteles aproximadamente, ya con el personal desplegado. Aquí hay una diferencia muy importante con referencia a las anteriores políticas de seguridad pública, y es la siguiente: que el desplante de la Guardia Nacional es permanente, no reactivo. Si ustedes recuerdan, desafortunadamente, eventos en Guerrero, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Veracruz, en fin, cuando ocurría un evento dramático, muy violento, se desplegaba o se enviaba personal, pues, de la Policía Federal, a Michoacán, por supuesto, ¿no?, del Ejército Mexicano, o en su caso también de la Armada de México. En esta ocasión, el despliegue es permanente, es decir, los cuarteles, por ejemplo, giras que ha hecho el presidente de la República, donde regularmente inaugura un cuartel. Recuerdo hace aproximadamente un mes, porque había pasado la masacre esta en el centro de rehabilitación en Irapuato, y coincidentemente, días después, el presidente fue a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional a Irapuato, después se inauguró uno en Zapopan y después se inauguró otro en Manzanillo, en la misma gira. Entonces, aquí hay una gran diferencia en términos de que ¿qué hace la fuerza del Estado mexicano con uniforme? Lo que hace es pretender disuadir la comisión de delitos, ¿no? Es decir, la presencia de la autoridad, evidentemente sería responsabilidad de las autoridades judiciales la persecución de los delitos. Pero aquí es muy importante, fíjense, en el uniforme de los integrantes de la Guardia Nacional, en el brazo derecho, en el antebrazo, traen un parche que tiene una palabra que es muy interesante, que propiamente es doctrina, desde mi punto de vista, que dice proximidad. Y a nosotros los científicos sociales, claro, me da pena decirlo desde ante dos verdaderos científicos sociales como son Manuel Quijano y el doctor Edmundo Hernández Vela, la palabra proximidad viene de la palabra prójimo, ¿no? Entonces, esta sí es una diferencia. Yo en su momento públicamente siempre me opuse a los mandos únicos, porque no era sino generar o tener policías reactivas. Entonces, el despliegue de la Guardia Nacional, con ese concepto de proximidad, está marcando una verdadera diferencia respecto de cómo la autoridad civil está asumiendo, me refiero a la autoridad civil a nivel federal, está asumiendo los vínculos que pueden establecerse a través
justamente de los valores y el prestigio. Ustedes pueden consultar cualquier encuesta, pública o privada, Parametría de Paco Abundis o la del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Y se los pido que quienes sean estudiantes en este momento lo comprueben. No van a encontrarse una encuesta en donde las Fuerzas Armadas no aparezcan consistentemente en los primeros 3 lugares de confianza y aceptación. Entonces, ese mismo prestigio, me parece, trasladarlo a la Guardia Nacional, porque tiene como antecedente muy importante a este personal militar, insisto, sobre todo del Ejército Mexicano. Entonces está en un proceso de construcción. Una institución, escúchenme bien, en este momento hay más integrantes de la Guardia Nacional que integrantes de la Armada de México, que es una de las 3 Fuerzas Armadas. Es decir, la perspectiva de lo que significa la capacidad de cobertura a nivel nacional. Tenemos el pase de entrada de revista. La Guardia Nacional propiamente entra en funciones el 30 de junio del 2019 en una ceremonia muy vistosa en el Campo Marte. Es decir, estamos a escasos 1 año y 3, 4 meses de que entró en funcionamiento. Y entonces el tamaño de la institución, su número de integrantes, la infraestructura que se está construyendo, desde mi punto de vista, y esto lo dijo el presidente de la República en su discurso, que había muy altas expectativas sobre la Guardia Nacional, y yo estoy de acuerdo. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros analizamos el papel de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública. Desde mi punto de vista, y ya con esto comienzo las conclusiones, Marco, porque ya vi que estoy con 22 minutos casi. ¿Qué hace falta para que la Guardia Nacional pueda mejor hacer su trabajo? Porque supongo que a cualquier mexicana de bien, le interesa que la Guardia Nacional cumpla sus funciones para las que fue concebida y diseñada. La primera, que se reestructure a fondo el sistema penitenciario a nivel estatal y a nivel federal. En estos días acaban de cerrar el penal de Puente Grande federal, ¿no? De donde escapó Joaquín Guzmán, lo acaban de cerrar. Según los estudios especializados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 80% de los reclusorios a nivel estatal lo controlan los internos. Es decir, no es un centro para corregir, ¿no?, las conductas desviadas delictivas. No sirve. Lo controlan los internos. ¿Qué quiere decir? Que en la noche salen a delinquir y en la noche salen a delinquir y en el día regresan a descansar adentro de los reclusorios. O desde ahí se hacen las extorsiones. Entonces, primera cuestión. Segundo, robustecer el sistema penal acusatorio. La madre, escúchenlo bien, la madre de Marco Antonio Yepes Ortiz, yo a los delincuentes nunca me dirijo a ellos por sus apodos porque no son mis amigos. Entonces, Marco Antonio Yepes Ortiz, líder de la organización criminal de Santa Rosa, días antes de que lo detuvieran, a su madre la liberaron, estuvo solamente detenida alrededor de 48 horas y quizá exagere, fue detenida con 2 millones de pesos en efectivo y me parece que 3 kilos de pastillas de diseño o metanfetaminas o cristal. Y acusando de que la habían torturado, salió libre. Y tan solo una semana antes, el padre de este mismo cruel delincuente fue liberado con una multa de 10,000 pesos. Entonces, evidentemente, me parece que hay que revisar el sistema penal acusatorio. Recuerden que el sistema penal acusatorio es una imposición de la iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón, que va en el sentido contrario de lo que es la filosofía del derecho mexicano. Por eso está costando tanto trabajo. Es hipergarantista. Yo no estoy diciendo que se suprima, pero sí que se revise, porque algo no está funcionando. La tercera, y esta es obvia, y a mí me preocupa mucho que se haya eliminado el subsidio del FORTASEG, que como ustedes saben es el acrónimo del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Local, desapareció. Y eran beneficiarios 300 municipios que recibían ese subsidio etiquetado para el Fondo de Seguridad Pública. Entonces,
Y por último, la cuarta variable, y ya ahora sí termino, la cuarta variable muy importante para que la Guardia Nacional pueda mejor hacer su trabajo, es decir, tenga el respaldo interinstitucional que se requiere para una misión tan importante, es obviamente la concurrencia decidida del Poder Legislativo y la del Poder Judicial. Si persistimos en la línea de que la Guardia Nacional por sí sola, sin estas variables, atienda el problema, contenga el problema de la inseguridad, sí se va a poder, pero nos vamos a tardar más tiempo. En la historia nunca el crimen organizado ha derrotado a ningún Estado. Yo he tratado de estudiar en lo posible, incluso de manera presencial, los casos de Colombia y de Italia. Pero el factor de acompañamiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad organizada o común es determinante. Así lo subrayo. Marco, con esto termino y muchas gracias. Espero no haberme extendido mucho. Gracias, doctor Hernández Vela, por su invitación y a mi amigo Manuel Quijano. Gracias. Agradecemos mucho la participación y los elementos abordados del doctor, del doctor Javier Oliva Posada. No se preocupe, doctor, está en tiempo, todo perfecto. Rescatar algunos elementos importantes de la participación del doctor Javier Oliva Posada. Los antecedentes. No es ajena a la institución militar, las Fuerzas Armadas, a los gobiernos y administraciones del Estado mexicano. Siempre han estado presentes en mayor o menor medida. Que se les dé la atención por parte de la prensa, como en el gobierno actual, es una situación distinta a que no hayan estado presentes en las administraciones diferentes. Segunda cuestión importante, entender que la Guardia Nacional por sí sola, la constitución propia de la Guardia Nacional, no va a poder ejercer las pretendidas funciones establecidas si no toda la estructura del propio Estado mexicano están orientadas a la misma dirección, y ya se la señalaba el doctor, los 3 elementos en los que debería fortalecerse estas cuestiones para el correcto funcionamiento de la Guardia Nacional. Voy a darle la... Perdón, Marco, te interrumpo. No, la Guardia Nacional sí va a poder, aunque no tengan estos apoyos. Lo que pasa es que se va a tardar más. Y lo que queremos es que esto sea más rápido. Es decir, recuperar el Estado de Derecho, su aplicación en todo el territorio. Claro. Gracias. Disculpa el matiz. Sí, no se preocupe, doctor. Convenientemente dentro de la administración, ¿no? Que puedan lograrse estos objetivos. Antes de darle la palabra al doctor Manuel Quijano Torres, me permitiré leer una breve semblanza. El doctor es egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en investigación de operaciones en Francia y de doctorado en administración pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Ha sido catedrático universitario por más de 35 años. Es autor de libros y revistas especializadas vinculadas a la política y a la administración pública, y se ha desempeñado en diversas instituciones públicas, tales como la propia Presidencia de la República, CONACULTA, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores. También ha sido presidente del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, jefe de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y vicepresidente del INAP y director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental de dicha institución. Actualmente es titular de la Unidad de Ética Corporativa, Igualdad y Rendición de Cuentas de la Comisión Federal de Electricidad. De esta manera, le doy la palabra, doctor Quijano. Muchísimas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecerle a mi amigo y compañero de tantas luchas en favor de la Universidad Nacional, Edmundo Hernández Vela. Muchísimas gracias, Edmundo. Gracias a ti, Manuel. Agradezco a Valeria Olvera y a Marco Rivera su invitación, y me emociona mucho estar en este seminario permanente de Relaciones Internacionales. Esta ponencia es tan postergada que todavía era yo el titular de la Unidad de Ética Corporativa de la Comisión Federal de Electricidad cuando fui invitado, pero ya dejé ese cargo, ya me regresé a la Facultad de Ciencias Políticas, ahora estoy otra vez de profesor de tiempo completo. Pequeña minucia, pero me encantaría, en términos de emolumento, seguir en CFE y jubilarme en 2 meses, pero no se va a poder. Bueno, ¿y qué decir de Javier Oliva? Donde en efecto hicimos el primer diplomado. Javier, también hicimos la primera especialidad de la Facultad en Seguridad Pública. Fue muy importante y que, por cierto, ya nada más como chisme, le ganamos a la Facultad de Derecho,
y logramos una visión política, social, administrativa y económica en esa especialidad y no la visión unidimensional, solo jurídica, que se quería hacer en la Facultad de Derecho. Esto lo digo con orgullo porque ahí Javier Oliva fue fundamental en trabajar rápidamente junto con otros colegas. Gracias, Manuel. La doctora Boxer o el doctor Lumbreras y por supuesto Emilio Bizarretea. Bueno, entrando en tema, yo me vi un poco nerd, bueno, y entonces el papel de la Guardia Nacional, balances y perspectivas de la seguridad en México, hoy miércoles 7 de octubre. Los objetivos son analizar la razón de ser de la Guardia Nacional y proponer escenarios prospectivos al 2024 de la Guardia Nacional. Que por supuesto no es que sean solo intrínsecamente o como dicen los gringos, y perdón por mi inglés potosino, indoors a la organización, sino a lo que está sucediendo en el país. El índice o contenido es la razón de ser de la Guardia Nacional, situación actual, planear y evaluar escenarios y conclusiones. La razón de ser de la Guardia Nacional. Desde el punto de vista legal está la Constitución Política, artículo 21, la Ley de la Guardia Nacional, que ya la mencionó el doctor Oliva, es del 27 de mayo del 19, y el reglamento de la ley. Estos son importantes porque son el sustento jurídico de la razón de ser. Y las generalidades es que en efecto es reglamentaria el artículo 21, es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinaria y profesional. Y ahorita vamos a ver lo del carácter civil porque ahí puso muy bien el dedo el doctor Javier Oliva, y realiza la función de seguridad pública a cargo de la Federación y mediante convenio colabora temporalmente con las entidades federativas y municipios, lo cual quiere decir que la Guardia Nacional no solo atiende delitos del orden federal, sino también puede atender delitos del fuero común. Es una institución organizada, tiene su Jefatura General de Coordinación Policial, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y si ustedes se fijan, tiene órganos especializados por competencia, tiene toda una unidad de protección a los derechos humanos, disciplina y desarrollo de personal, asuntos internos, asuntos jurídicos y transparencia, coordinación territorial, coordinación estatal y coordinación de unidad de nivel de batallón. Esto significa que sí, está estructurada en términos de la teoría de la organización, como debe organizarse una Guardia Nacional inspirada, por un lado, en las formas en cómo se organizan las Fuerzas Armadas y por el otro lado, en la experiencia como se fueron organizando las corporaciones policiales. Por lo tanto, sí es una mixtura. Es una institución que en el presupuesto del 2020 tiene apenas, y fíjense lo que estoy diciendo, apenas 3,800 millones de pesos, si el presupuesto de egresos de la Federación es de 6 billones de pesos, lo cual apenas se acerca al 1% del presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, queremos resultados cuando el presupuesto es apenas del 1% y el 80% del gasto es lo que se conoce en la administración pública en términos presupuestarios como capítulo 1000. Entonces, toda la parte de armamento e inteligencia recae sobre todo en esta parte, pero no es tan armada como luego la gente y en los prejuicios la hacen ver. La razón de ser. En México, en el 2007, la tasa de homicidios fue de 7.9 por cada 100,000 habitantes. En el 2017, la tasa de homicidios creció a 24.8 por cada 100,000 habitantes. Entonces, bueno, ¿qué vamos a seguir haciendo? Para decirlo en términos de Einstein, contestar las mismas preguntas, porque siempre hacemos las mismas preguntas, pues siempre tendremos las mismas respuestas. Es necesario crear, y la idea, por supuesto que ya existía, una Guardia Nacional para atender un problema, si en solo 10 años creció de 7.9 a 24.8. Ahí están las fuentes, además no las invento.
En Afganistán, en el 2009, la tasa de homicidios fue de 3.4 por cada 100,000 habitantes y en el 17 de 7.1. Entonces, no estoy... Y hago una cita internacional porque estoy en el seminario permanente de política internacional y ustedes han analizado pormenorizadamente lo que acontece en Afganistán. Es una mixtura, es cierto, entre civiles y militares y deberá ser plenamente civil. Esa es la tendencia y como lo dijo Javier Oliva, históricamente el ejército mexicano nunca estuvo en los cuarteles. Es más, hasta el gobierno de José López Portillo inclusive, había un gobernador militar o marino. Ya con la administración de Miguel de la Madrid dejó de haberlos, pero no hace mucho todavía tenían puestos políticos y también todavía tienen cargos en el Congreso de la Unión. Es un cuerpo intermedio entre la policía y el ejército. Esa es la visión, esa es la perspectiva. No es la policía, no es el ejército, es lo que se le llama fuerza intermedia. Y ustedes internacionalistas van a encontrar más la categoría fuerza intermedia, porque esas fuerzas intermedias existen en casi 40 países. En Francia, la Gendarmerie, en Italia los Carabinieri, en España la Guardia Civil, y tenemos dos experiencias muy importantes, Chile y Colombia. Entonces, en América Latina existe la Guardia Nacional, es decir, el concepto de fuerza intermedia es un concepto que en el derecho internacional comparado y en sistemas políticos comparados o administración pública comparada, como le quieran decir, voy a encontrar que sí existen. La situación actual, ya lo vio Javier, es que por un lado tenemos los problemas de seguridad nacional, los asuntos de seguridad nacional, como un conjunto de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. La seguridad pública, que combate las amenazas que atentan contra los espacios públicos y contra la libertad e integridad de los ciudadanos. Y lo más importante, porque el sexenio pasado el presidente Peña publicó una ley de seguridad interior que en efecto era violatoria a derechos humanos, en efecto la CNDH hizo ver los problemas que esta generaba porque no la concibió bien el legislador, no se discutió bien, no fue enriquecida lo suficientemente y el presidente Peña decidió no aplicarla. Pero sí es necesario entender que la seguridad interior existe. Si ustedes revisan las primeras 4 secretarías de Estado, antes del primer imperio, me estoy refiriendo a la Junta Provisional Gubernativa, y entonces López Rayón propuso que hubiera 4 secretarías del despacho y del Estado. En México no tenemos ministerios por otros motivos. Guerra y Marina, Hacienda, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, y la Secretaría de Estado y el Despacho de Asuntos Interiores y Exteriores. Esto es importante porque hay que concebir que asuntos interiores es un asunto de seguridad interior. Posteriormente se dividió en Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque se fusionaron 3 o 4 veces en el siglo XIX. Y es que la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y la promoción del desarrollo nacional mediante el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho. Es el sostenimiento de la gobernabilidad por medio de la vía democrática en todo el territorio nacional. También tiene como fin garantizar el desarrollo económico, social y cultural del país. Entonces, ahí tienen ustedes la incidencia delictiva del fuero común en el 2018, 40,000 homicidios. No doy la del 19 porque todavía hay un problema de INEGI que nunca lo publicó. Igual, 26,000 de carácter doloso, 16,000 delitos que atentaron contra la libertad personal, 38,000 contra la libertad y la seguridad sexual y 885,000 robos. Pero aquí hay un dato interesante. Entre el 85 y el 90% de los homicidios
es entre bandas delincuenciales. Y yo no digo que presuntos, son delincuentes. Es decir, hablar de 40,000 homicidios y sobre todo, digo, en efecto, la matanza de Irapuato, lo que sucedió, que acaba de mencionar Javier Oliva, o todas las que se están suscitando, pues no es el ejército, no es la policía y no es la Guardia Nacional. El 90% es entre ellos porque están peleando plazas. A veces no nos acordamos, pero en la Universidad Nacional Autónoma de México, el año pasado se mataron 2 narcotraficantes a balazos por un pleito no solo de la plaza, sino que si yo vendo en contaduría o tú en ciencias políticas, ¿no? Digo, en ciencias políticas hay mercado, lo sé, pero no es un orgullo, es una pena. Pero este es el problema, que muchos de estos casos son entre bandas delincuenciales, entre grupos de crimen organizado, y nosotros como Estado tenemos que atender y responsabilizarnos para que esto no se dé. Entonces, no se trata de dejar que se maten entre sí, porque mucha gente muere, pero hay que quede claro que el 90% es entre grupos del crimen organizado. Entonces, la delincuencia común y la delincuencia organizada, que crean el gran problema de la delincuencia, nos llevan a este sentido intermedio de que la seguridad nacional, SEGOV, SEDENA, SEMAR, Relaciones Exteriores, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, todas estas instituciones que dice la Ley de Seguridad Nacional y que hoy está presente la Secretaría de Salud, la seguridad pública, donde está la policía y el Ministerio Público, y la fundamentación importante de la Guardia Nacional como responsable de la seguridad interior. Entonces, la estrategia nacional, existe el programa de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Este es un programa que publicó el actual gobierno y define objetivos. Aquí podemos ser muy críticos al gobierno de la administración del presidente López Obrador, porque siempre sus programas dicen que sus objetivos ante todo es combatir la corrupción, crear empleo y construcción de paz. Bueno, estoy de acuerdo. Si yo concibiera y concibo los 10 mínimos de bienestar, ojo colegas, alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda, que son los primeros 5 elementos de una política social de un régimen, y los otros 5 elementos de la política social de un régimen, comunicaciones y transportes, energéticos, ecología, seguridad pública y procuración de justicia, de esos 10 mínimos de bienestar, de la política social, bueno, el presidente decidió que hay que procurar fortalecer la seguridad, la política social, y que entonces disminuirá la inseguridad pública. Y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024, en sus estrategias específicas, solo seleccione 3. Esto está en el Diario Oficial de la Federación. Es el nuevo modelo policial, la prevención del delito y abatir tráfico de drogas, armas y personas. Entonces, cuando uno revisa los objetivos, sí, están muy sociales tal vez para muchas personas, pero sus estrategias específicas sí están bien planteadas. ¿Por qué? Porque esto las tomó la Estrategia Nacional, son parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad, que en su primer párrafo dice: la seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público. El pacto básico entre este y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Entonces tenemos que resolver las amenazas, los riesgos y sobre todo planear y evaluar. No me detengo en amenazas y riesgos. ¿Qué es planear? Planear es hacer que suceda lo que quiero que suceda. Es hacer que no suceda lo que no quiero que no suceda. Y es confrontar lo deseable contra lo posible. Por su parte, evaluar es confrontar lo deseado contra lo logrado,
es comparar los resultados esperados contra los ocurridos y es medir el desempeño de las partes y el logro de los objetivos y metas. Por lo tanto, ¿cuáles son mis escenarios? Mi escenario positivo es la disminución del crimen y acotamiento a la delincuencia. El inercial es que las cifras se mantengan más o menos igual, que no es nada optimista. Y el negativo es que se agravan las cifras de delitos y víctimas. ¿Por qué? Bueno, porque mis escenarios, y ustedes internacionalistas en su mayoría, lo saben muy bien. Mi escenario no es intralocal, no solo es México. Tenemos un entorno geopolítico más competitivo donde los carteles no son nacionales, los carteles de la droga son internacionales. Aquí, por supuesto, operan los carteles de Corea, de China, de Colombia, y hay contactos con los españoles, con los norteamericanos, etcétera. Entonces, México, con la frontera porosa que tiene con los Estados Unidos, bueno, pues hay que reconocer que el problema también de las drogas y de las armas y de las personas, de la trata, están en un entorno geopolítico más competitivo. Que las rivalidades entre grandes potencias siguen dándose y sobre todo el debilitamiento de las relaciones multilaterales en seguridad por el COVID. Es decir, han aprovechado el crimen organizado este debilitamiento de las relaciones multilaterales. Por lo tanto, ¿cuáles son mis escenarios? En el 2020, la Guardia Nacional tiene 80,000 elementos y 166 coordinaciones territoriales. Javier debe tener razón, yo me quedé, la aspiración es llegar a 266, si ya las lograron, qué bueno, yo todavía tenía registradas 166. Y en efecto, sus logros son muy difíciles de comparar, porque decomisaron 140 millones de pesos en efectivo, o ahí están 80,000 kilogramos de marihuana, 275 kilogramos de cocaína, pero ¿de cuánto? Es decir, siempre el problema es quemaron 10,000 hectáreas de marihuana. Sí, pero ¿de cuántas? Nunca sabemos cuántas están sembradas. Pero sí hay logros y sí hay resultados. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional, y este es algo fundamental en lo que yo creo, capacita, adiestra y forma profesionales. Como tiene cursos de formación inicial, tiene cursos permanentes de actualización y tiene cursos periódicos. Yo fui jefe de la División de Educación Continua en la Facultad de Ciencias Políticas y créanmelo, la formación inicial no es correspondiente de la División de Educación Continua, pero actualización y cursos periódicos sí. Ustedes, si son estudiantes, dentro de 7 años, espero que regresen a la División de Educación Continua, porque solo van a tener conocimientos básicos de las relaciones internacionales, pero no van a estar actualizados en lo que pasa en el mundo. Y los temas que se trabajan en materia de profesionalización en la Guardia Nacional, por supuesto que es seguridad pública, derechos humanos, tácticas y operativos. Entonces, con ese escenario, en el 2024 habrá 130,000 elementos, 104,000 de campo y 26,000 administrativos. Y ahí está la importancia de la inteligencia, 266 coordinaciones territoriales. Y no olvidemos que la Guardia Nacional no trabaja con operativos, sino está permanentemente, tiene una presencia persuasiva sin dejar de lado la disuasión y la represión. Como en la facultad nos aterroriza la palabra represión, ay, es que reprimió. Pues sí, ese es el trabajo del Estado porque tiene la legítima, el monopolio de la violencia, y la violencia es represión. No nos espantemos, digo, tenemos el trauma del 68, lo sé, pero eso no significa que con que tenga esto que llamó Javier, la proximidad, que es estar en el 20% de los municipios, porque el 80% vivimos en ella, pues está bien, perdón. Por eso, mis conclusiones son: la Guardia Nacional tiene una razón de ser, responde a demandas y necesidades sociales. Con los índices de criminalidad,
que hay que crearla, no había de otra. Es decir, todo el mundo dice, es que para eso está la policía. Tenemos problemas muy graves de la falta de profesionalización y buenos sueldos y buenos salarios y toda una cadena de estímulos y de méritos y ascensos. Bueno, pues entonces vamos haciendo una Guardia Nacional que sí responda a eso. En efecto, hoy todavía es un cuerpo mixto de civiles y militares, pero no tengo la menor duda de que va a transitar a lo civil. Tercera conclusión, la orden actual, o sea, la orden que ha dado el secretario Durazo, es que su presencia sea intimidatorio, pero las circunstancias pueden variar y puede cambiarse esta presencia nada más por ser más activa en términos operativas. Toda organización requiere, cuando empieza, ajustes. Yo durante 5 o 6 años di teoría de la organización, he estudiado mucho la teoría de la organización en la administración pública, no solo mexicana, sino francesa y latinoamericana, inclusive norteamericana, y les puedo decir que, como ejemplo, el FBI, que hoy todo el mundo admira, nace como una oficina del Tesoro, del Departamento del Tesoro norteamericano. Y luego se independizó, bueno, pues por eso capturaron a Al Capone por evasión de impuestos. Es decir, toda organización, y queremos que tenga resultados al año y medio de haber nacido, bueno, pues qué poco se conoce de administración pública y de teoría de la organización. Va a haber resultados, eso no tengo la menor duda, porque la profesionalización es inevitable. Y ahorita que ya entremos a sesión de preguntas y respuestas, voy a profundizar en eso. Así pues, mi última conclusión dice, es mejor tenerla y no necesitarla a necesitarla y no tenerla. Es decir, yo un día escuché que alguien pasó, me dijo, no, yo siempre paso por la estación de bomberos, ahí siempre están echadotes. Bueno, pues quiere decir que qué bueno que no hay incendios, porque el día que haya un incendio es cuando trabajan. Me encantará ver así a la Guardia Nacional. Van a estar ahí con la presencia y el día que haga falta un operativo, lo van a hacer. Y todavía tengo 3 minutos, ¿verdad, Marco? Bueno, un día, yo no sé si el doctor Hermundo Hernández Vélez estuvo, que fue Leduc a la facultad, el gran poeta y periodista Leduc, el poema de Sabia Virtud de Conocer el Tiempo. Bueno, y él platicó ese día en la facultad, estoy hablando de la vieja facultad, todavía estábamos en el casco viejo. Dijo, bueno, yo estaba ahí en Excelsior, ahí en la noche, en impresión, y alguien dijo, ¿qué creen? Se creó una escuela de ciencias políticas y van a tener la carrera de periodistas. Ahora va a haber licenciados en periodismo. Y en ese minuto todos nos reímos, ja, ja, ja. Ay, sí, licenciadito en periodismo. Y dijo Leduc, a los 2 minutos me arrepentí de ese comentario, porque entendí que crear la licenciatura en periodismo era profesionalizar y era generar cuadros honestos, preparados y con proyecto del periodismo en México. Y lo mismo podemos decir de cuando empezó su licenciatura en estudios diplomáticos, hoy relaciones internacionales, y miren que yo fui director general adjunto de la Academia Diplomática del Matías Romero. Siempre me sentí muy orgulloso, digo, tenía que ser parejo, pero siempre tenía yo preferencia por mis egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y por supuesto a Catlán y Aragón. ¿Por qué? Porque el servicio diplomático se profesionaliza. Bueno, aquí en México hemos iniciado un esfuerzo de profesionalización con la Guardia Nacional. Es una fuerza intermedia y la gendarmería francesa, la gendarmerie, que no son les flics, la policía, tardó siglos. Digo, basta. Reliant Fouché de Stephen Zweig, que no tiene que ver, pero simplemente este concepto de ir haciendo inteligencia, policía, hasta que llegamos a la gendarmería, tardó siglos en Francia. Tuvo que pasar la Belle Époque hasta el siglo XX. Entonces nosotros estamos esperando
que en un año y medio de resultados, bueno, está dando resultados. Son cifras muy pobres lo que puse tal vez en materia de lo que ha capturado, pero poco a poco la fuerza intermedia que hace falta en este país, porque es una demanda y una necesidad social, es que va a triunfar. Y yo ahí termino también con mi ponencia y entonces ya pasaremos a sesión de preguntas y evasivas. Agradecemos mucho los aportes, las aportaciones del doctor Quijano. Sin duda presenta una complejidad mayor el hablar de la Guardia Nacional como un elemento de análisis de estudio que se necesita realizar al margen de las condiciones actuales de nuestro país. Eh, Antes de pasar a la sesión bueno, a la parte de preguntas y respuestas, que ya hay varias por parte del público presente en esta sesión, yo nada más pondría sobre la mesa un poco también para fomentar el debate y análisis con los propios ponentes, es acerca del decreto oficial que se da el 11 de mayo presidencial, que es publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se oficializa que la Fuerza Armada Permanente, es decir, las Fuerzas Armadas como tal, van a colaborar y actuar subordinariamente y complementariamente a la Guardia Nacional, hasta pretendidamente lograr la estructuración y consolidación de la propia Guardia Nacional. Es decir, se les otorga, se les asigna este papel a las tareas de seguridad pública, a las propias instituciones armadas en colaboración directa con la Guardia Nacional. Y aquí lanzo una pregunta para cualquiera de los dos ponentes. ¿Tienen las instituciones militares del país la capacidad de solventar las actividades y las tareas de la seguridad pública a un lado de sus actividades naturales, de su propia naturaleza como instituciones armadas y militares del país? Y bueno, si alguno de los dos ponentes quisiera. Marco, yo te propondría, bueno, no es que no sé cuántas preguntas sean, porque si Manuel y yo respondemos uno por uno cada una de las preguntas, nos vamos a tardar mucho y no vamos a dar oportunidad. Porque la verdad es que con frecuencia pues hay preguntas, inquietudes sobre estos temas, mejor desahogarlas, ¿no? Muy bien. Entonces, Sí, es una propuesta, ¿eh? sí, doctor. Entonces lanzo otras dos que son generales, que están bastante amplias, y después ya paso particularmente con las dudas que se crearon para cada uno de ustedes. Entonces, las siguientes preguntas generales. ¿Cómo pudo conformarse tan rápido la Guardia Nacional, considerando que se había establecido que se requería 4 años de formación para pertenecer a la misma? Segunda pregunta. ¿Cómo se reconfigurará la estrategia de seguridad nacional, tomando en cuenta que se había dicho que ya no se irían por las cabecillas de cárteles para evitar que estos se fragmenten y se fomente una ola de más violencia debido a la disputa del poder? Repítame la uno otra vez, por favor, Marco. ¿Cómo pudo conformarse tan rápido la Guardia Nacional? Considerando que... La primera es de las capacidades, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Cómo dijo la primera? La de las capacidades de las instituciones militares para Sí. solventar las actividades de seguridad pública y sus propias actividades naturales de ser instituciones armadas y militares del país. Muy bien. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo intervenimos, Marco? Estas tres son de manera general, quien quiera contestarlas en un periodo de 5 minutos por mucho, para dar siguiente a las otras que son particulares. Bueno, ¿puedo empezar, Manuel? Empieza, adelante. Sí, gracias. Sí, claro que sí, las Fuerzas Armadas, claro que tienen las capacidades. Miren, yo procuro, déjenme pasar a aspectos personales, yo procuro no perderme la oportunidad de asistir a los desfiles del 16 de septiembre. Digo, este año no fui porque pues propiamente no hubo desfile, pero he podido constatar, solamente de estar ahí sin ser un especialista en esa materia, cómo van evolucionando las Fuerzas Armadas. Me acuerdo cuando desfiló la primera, no sé si sea la unidad o cuál sea el término técnico, dedicada, por ejemplo, a problemas radiológicos o que hubiera alguna, ya fuera por un accidente o por un atentado de esa naturaleza,
También recuerdo la primera vez que vi desfilar a la Policía Federal, por ejemplo, también lo tengo como un evento de cambio, digamos, en las responsabilidades del Estado mexicano. Pero cuando uno ve desfilar a los soldados de las distintas unidades, incluso del sistema educativo militar, pues no hay manera de que las organizaciones criminales puedan hacer mayor cosa, ¿no? Es como el video de unos 70 personas, me parece que eran con uniformes de camuflaje y vehículos con blindaje hechizo. Bueno, la verdad es que no tiene nada que hacer frente a cualquier unidad blindada del ejército mexicano, la verdad de las cosas. En ese sentido, no es tanto porque se asuma un exceso de fuerza como capacidad para ante estos criminales. Yo insisto, aquí la problemática es a nivel local. Es decir, es comparativamente hablando en los estudios internacionales, y Manuel abordó algunas aristas, no es propiamente el tema de esta sesión, pero comparativamente hablando, México es uno de los países que peor trata a sus Fuerzas Armadas en términos presupuestales. Les dedica el 0.5% en comparación, analícenlo, Colombia le dedica el 3.6% del Producto Interno Bruto, 7 veces más que México. Solo nos supera Colombia con el 0.4%. Entonces, no obstante el escaso presupuesto destinado, pues obviamente esto se traduce también en poco personal para las dimensiones y los accidentes geográficos de este país. México es el tercer país con más litorales en el continente americano, solamente superado por Canadá y por Estados Unidos, ¿no? Tenemos 11,000 kilómetros de litorales, ¿no? Y entonces una población de poco más de 120 millones de habitantes, solo con esos datos y 5 millones de territorio que vigilar, tenemos alrededor de 300,000 militares, incluyendo Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana, Armada de México. Pues evidentemente las dimensiones y los retos son muy escasos y en ese sentido, claro que sí cuentan con las capacidades. Por lo que se refiere a la conformación de la propia Guardia Nacional, pues es que básicamente, déjenme regresar al argumento de las encuestas, sondeos de opinión respecto de la confianza y aprecio que le tienen los ciudadanos, la ciudadanía en general a las Fuerzas Armadas. Pues justamente lo que se busca es que la axiología, los valores con los que se adoctrinan a los militares en México, ¿no? Abnegación, honor, lealtad, patriotismo, ¿no? Espíritu, sacrificio, estos valores, porque yo discuto mucho con colegas el tema de las policías, ¿no? Las policías locales, estatales o municipales. Dicen, mira, Javier, lo que pasa es que es un problema de salario y de armamento. Yo no, primero es un problema de valores, porque ese mismo policía, sin estar convencido, sin estar comprometido con la sociedad o con la patria, recibe armas y mejor salario y es peor. Es más riesgoso, en todo caso. Entonces, lo que se está buscando, me parece, siguiendo las discusiones, tuve la oportunidad de participar tanto en el foro de la Cámara de Senadores como de Diputados cuando se estaba haciendo el Parlamento abierto para la creación de la Guardia Nacional. Es muy importante que lo que se está pretendiendo es que estos mismos valores de las Fuerzas Armadas estén adaptados además a lo que son las características de un elemento que se dedica a la seguridad pública. Por eso es tan importante el concepto de proximidad. Me parece que ese es un distintivo específico de las labores de una institución de seguridad pública. Y la reconfiguración de la agenda, sí, aquí hay, de la agenda de seguridad nacional, estamos hablando de seguridad pública, no de seguridad nacional. Claro, el gran parámetro conceptual puede ser el de la seguridad nacional, pero este es un asunto de seguridad pública. El problema de estar discutiendo asuntos de seguridad pública como si formaran parte de la agenda de seguridad nacional, no solo forma parte de una confusión conceptual, si ustedes me permiten la expresión, sino que la irrupción, la alteración notable de las actividades cotidianas como consecuencia de la incursión de la delincuencia organizada común, es lo que ha meritado. Ahí está la tesis jurisprudencial número 12 de abril del año 2000, en donde la Suprema Corte de Justicia señala que se hace necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública
cuando de forma reiterada, señala, y grave, se altere la vida cotidiana y productiva de una parte específica de la sociedad. Entonces, yo insisto, cuando entro a debates de que, oiga, es que la estrategia de seguridad pública, es que desafortunadamente el estamento civil en el país a lo largo de las últimas décadas, lo que ha tenido han sido planteamientos, en términos generales, reactivos. Es decir, respuestas a modo de acuerdo a la dimensión del desafío del problema. La gran diferencia está ahora, y Manuel lo tocó muy bien, yo también lo abordé en mi primera intervención, tiene que ver con el desplante territorial permanente. Esa sí es una diferencia, porque deja de ser reactivo y entonces el concepto de proximidad y este es uno, y la disuasión van de la mano. Entonces, porque en cuanto se comete un delito, obviamente pues ya entran, hay otras instancias que participan en la investigación y las fiscalías, etcétera. Pero aquí lo importante es que estamos pensando en términos de lo que implica la seguridad pública y ahí me parece que yo sí estoy, me parece observable que dentro de las especulaciones político-electorales vaya a haber cambio de secretario de seguridad, estando la situación como se encuentra, ¿no? Me parece que un servidor público es eso, debe anteponer a sus intereses personales los intereses de la República, los intereses de las instituciones y, por supuesto, los intereses de la ciudadanía. Y en esto, porque pues, los cambios que dan, pues, cambian equipos, y esto no sé si sea el mejor momento, ¿verdad? Si me permiten hacer la reflexión crítica. Por eso, fíjense, y es bien interesante, ante la eventualidad de un cambio en la Secretaría de Seguridad, del titular me refiero, ¿qué es lo que le va a dar continuidad? La Guardia Nacional. Entonces, esa es la importancia, me parece, a resaltar en esta actitud institucional que tienen pues, dentro de la doctrina y el pensamiento militar mexicanos. Gracias, perdón si me extendí, Marco. No, está muy bien, doctor. Doctor Manuel Quijano. Gracias. A ver, preguntan, ¿cómo pudo hacerse tan rápido la Guardia Nacional? Bueno, Akira Kurosawa, el director de cine, en su película El Samurái, hay una escena en la cual tiene que combatir a 7 samuráis. Está el que es el más fuerte y luego el que es un poquito menos fuerte y el menos fuerte hasta el más débil. Entonces, en típica película japonesa de Kurosawa, no pone música y detiene la escena y nadie se mueve. Y así la dejó un minuto, minuto y medio. Y todo el mundo, hasta creí que el cácaro se había quedado dormido. El cácaro era el que transmitía las películas. Te acordarás, Edmundo, te acordarás, Javier. Ya, el cácaro, no, está el samurái. El samurái está pensando con quién empiezo primero, con el más fuerte para acabar con el más débil, o empiezo con el más débil para terminar con el más fuerte. Eso, claro, esa es una conclusión a la que yo llegué después de 1000 años de haber visto el samurái. La lógica, y aquí Kurosawa, el samurái ataca a los 7 simultáneamente. Y esto es administración pública elemental. Digo, si yo quiero decir, bueno, empiezo con una planeación de 4 años, bueno, pues no. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se hizo por decreto y la Secretaría de la Contraloría se hizo por decreto y ahora la Secretaría de la Función Pública y luego fue Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En fin, esta idea de que había que planearla 4 años, no, pues las cifras que yo puse, la demanda social es quiero seguridad, la seguridad del Estado es la primera responsabilidad del Estado, darme seguridad pública. Bueno, ¿y qué le voy a decir? Sí, espérame, le estoy planeando. No, no. Había que empezar como en el samurái. Órale, tomo mano de lo que tengo, creo un plan al 2024 de transición y como es una institución, y aunque les duela a muchos, pero México es un país de instituciones, lo acaba de decir muy bien Javier, si se va el secretario de Seguridad Pública, queda la Guardia Nacional, se va a ir probablemente algún día el licenciado Luis Rodríguez Bucio, pero la institución ahí va a estar.
Ciencias Políticas está ahora en un periodo de auscultación por parte de la Junta de Gobierno. Habrá directora o director nuevo, no lo sé, pero la facultad ahí está. Entonces, pensémoslo en términos institucionales y no en términos coyunturales de un sexenio. Segundo, las actividades de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. Bueno, en efecto, las Fuerzas Armadas no están preparadas o capacitadas para hacer labores policíacas, pero muchos de los que hoy están trabajando en la Guardia Nacional eran policías militares y vuelve a ser lo mismo. Vuelvo a tocar el tema de la carrera y voy a volverles a tocar el tema de la carrera de periodismo, porque los maestros de periodismo eran Manuel Buendía, eran Julio Scherer, era Florian López Narváez, daba clases a veces Carlos Monsiváis, y ninguno de los cuatro jamás se tituló. ¿eh? Mi querido y admirado Gastón García Cantú, quien fue titular del Centro de Estudios Políticos, estudió en Chapingo Ingeniería Agrónoma, no se tituló, y nadie en la UNAM cuestionaba al maestro Gastón García Cantú de que no supiera historia de México. Entonces, esta idea de que solo las vacas están autorizadas para hablar de leche me parece bastante grotesca. Si yo tengo conocimientos y experiencias de disciplina militar, porque la Guardia Nacional es formación militar para gente civil que sea una fuerza intermedia, bueno, pues entonces eso es lo que voy a hacer y eso es a lo que voy a recurrir. Ustedes están jóvenes, pero la verdad es que cuando yo entré a la UNAM, con tener licenciatura y el mercado nos absorbía. Y de eso no hace tantos, claro, si ustedes me dicen, ay, maestro, gobernaba el virrey de Mendoza, está bien, gobernaba el virrey de Mendoza, pero ha evolucionado el país. Y entonces, bueno, yo sí estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas van a ir dejando su espacio al aspecto civil. Ahora, ¿de qué leo yo detrás de la respuesta, de la pregunta? Esta visión de que se está, sí, de monja decimonónica, se está militarizando el país. Bueno, pues yo no lo leo. Están las Fuerzas Armadas, pero sí, ni siquiera es un ejército de ocupación, y la Guardia Civil es de proximidad, que por cierto, yo estuve trabajando en las favelas de Río de Janeiro, y la policía en las favelas de Río de Janeiro también se llama policía de proximidad, otro dato importante en las relaciones internacionales. Por lo mismo, eh, es... estamos viviendo una transición, y la disciplina militar y los valores de patria, honor, lealtad, eh, que acaba de mencionar Javier, perdón, también son valores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Si escuchan el himno nacional y ven izarse la bandera y no se les hincha la piel, perdónenme, colegas, se equivocaron de carrera. Claro. En esta carrera se quiere a México. Y si se quiere a México, pues se respeta los valores de un país, que patria significa patrimonio, es decir, el patrimonio que mis padres me heredaron, tal en términos de muebles o de riqueza, pero de valores, los valores, y entonces la patria es la herencia que yo recibí de mis antepasados, la riqueza de mi país y los valores y mis principios de mi país, para dejárselos a mi siguiente generación. Y esa es la propuesta de los valores de los que estamos hablando. La última pregunta no la entendí, fragmentación, ¿me la vuelve a repetir, Marco? La de la Sí, fragmentación. con mucho gusto, doctor. ¿Cómo se reconfigurará la estrategia de seguridad nacional tomando en cuenta que se había dicho que ya no se irían por las cabecillas de los cárteles para evitar que estos se fragmenten y fomenten una ola de violencia debido a la disputa por el poder? No sé si la van a mantener, eso ya es un asunto interno, no tengo información, no sé si tú, Javier, tengas al respecto información,
Pero si la idea es que no se fragmenten más, pues Estados Unidos sí lo hizo, ¿eh? Fragmentó todas las mafias y son micromafias a las cuales controla la policía. No sé por qué no. En fin, eso puede cambiar, pero bueno, ahí sí yo no tengo respuesta. Con esto termino. Ha sido una inercia que se mantiene de básicamente tratar de neutralizar a los objetivos prioritarios, como se le conoce, ¿no? Y esto sí, en efecto, ha traído una fragmentación. Lo estamos viendo ahora en Guanajuato, que con la detención de este delincuente, lamentablemente la entidad se está viendo agobiada por algunos eventos delictivos pues muy conocidos o se suben a las redes de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esa propensión sigue. Es que desde mi punto de vista hacen falta otro tipo de medidas que se debieran instrumentar y desde hace tiempo y lo escuchaba en una conferencia a propósito de la importancia que tiene el liderazgo, ¿no? El liderazgo político en la toma de decisiones para dar pasos muy importantes, sobre todo en esta materia. Gracias. Muy bien. Planteo otras siguientes 3 preguntas generales para que cada uno de ustedes pase a contestar, a abonar su aportación. Y son las siguientes. ¿Existe algún proyecto importante actualmente para apoyar el trabajo interinstitucional en la materia y agilizar el trabajo de la Guardia Nacional? La segunda pregunta. ¿Cómo puede influir el cambio en la dirigencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el despliegue y la continuidad de la Guardia Nacional? Y finalmente, ¿cómo podemos desde ámbitos académicos contribuir a romper con los prejuicios y etiquetas con los que cargan las Fuerzas Armadas en México? Esas serían las 3 preguntas y tienen 5 a 7 minutos para contestar. Si quieres, ahora tú empieza, Manuel. Yo empecé la vez pasada. Activa tu micrófono. Gracias, Javier. Nada más, repítame la segunda, por favor, Marco. Con gusto, doctor. ¿Cómo puede influir el cambio en la dirigencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el despliegue y la continuidad de la Guardia Nacional? Si bien el trabajo interinstitucional existe, lo acabo de mencionar Javier Oliva, se ven todos los días los secretarios de la Defensa y el secretario de Marina, todas las mañanas a las 6 de la mañana se reúne el gabinete de seguridad. Entonces ahí hay un trabajo interinstitucional. El trabajo interinstitucional, y les voy a decir un ejemplo a ustedes que supongo que la mayoría son estudiantes de Relaciones Internacionales. Yo, en el Instituto Matías Romero, capacitaba a todos los militares y a todo ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México, que se iban agregados militares, y a veces nos reuníamos. Siempre presumía que ahí es cuando había un Estado Mayor conjunto, ¿no? Pero ninguno de ellos se iba sin un curso en el Matías Romero, no lo daba yo, a mí nomás me tocaba coordinarlo, donde invitábamos a los diferentes funcionarios de la Cancillería para que quedara claro en qué consistía ser agregado militar o ser agregado naval. Y lo mismo hacíamos con la policía, por cierto. Hay agregados policiales en Washington, en Guatemala, en España. Yo siempre he pensado que debemos tener más, pero los hay. Quiere decir que hay un trabajo interinstitucional. Además, si leen la Ley de Seguridad Nacional, ahí está quienes integran la Comisión de Seguridad Nacional. Y si releen allá con lo de la Guardia Nacional, también hay un trabajo interinstitucional.
sea, a veces no se ve porque no se publica, pero hay un permanente trabajo interinstitucional. Y también quiero decir que es muy común que Javier y yo de repente nos encontremos en los pasillos del CESNAV o en Popotla, porque además, digo, se invita a civiles, o sea, no son instituciones cerradas. Eh, allá en San Jerónimo, la Escuela Superior de Guerra también tiene profesores civiles. O sea, no son mundos cerrados. Esto es muy importante decirlo. La segunda pregunta, ¿cómo va a influir el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, pues va a haber seguramente un cambio en el estilo personal de liderazgo, pero las personas se van y las instituciones quedan. No sé qué va a pasar realmente, pero como no creo que haya cambios en la Guardia Nacional y seguirá el general Luis Rodríguez Bucio, pues no creo que vaya a haber un gran cambio. Además, está todo sujeto al plan de desarrollo, al programa, y ya la gente se va, pero va a seguir trabajando. Y respecto a la tercera pregunta, ¿cómo podemos romper los prejuicios? Pues los prejuicios siempre van a existir de algunas minorías, pues lo dijo Javier, en un desfile militar, la gente le aplaude al ejército, a la marina, a los cadetes, eh, en todas las encuestas de opinión, eh, son instituciones en las que se confía, son, incluyendo a la UNAM. Y miren que en la UNAM, que la conocemos por dentro, llegamos a decir, bueno, no es posible que los viernes en la tarde esta facultad huela a marihuana. Bueno, pues la demanda de muchachos que quieren entrar a ciencias políticas, pues sí, es inmensa. Por lo tanto, no, es que en ciencias políticas por marihuana, no, pero el prejuicio existe. Bueno, pero es una minoría. Yo estoy convencido de que Juan Pueblo admira y no tiene prejuicio contra las Fuerzas Armadas. Y estoy convencido de que el trauma del 68, de no utilizar la fuerza del Estado, sigue vigente, y entonces eso lo han aprovechado algunas posiciones en términos políticos para que decir, no, la represión. Bueno, la señora Sheinbaum, en su discurso de toma de posesión, dijo, y vamos a desaparecer al cuerpo de granaderos, ¿no? Y le aplaudieron. ¡Wow! A mí me pareció una estupidez, perdón, ya te reíste, ¿no? Y ya los tiene con otro nombre. Bueno, pues claro, pues es el Estado, hay que tener visión de Estado, perdón. No es que esté a favor de la represión, persuasión, disuasión, represión. Y lo que está haciendo la Guardia Nacional es persuasión, pero puede actuar no solo en persuasión, sino puede actuar con disuasión, y puede jurídica y legalmente, y desde el punto de vista de mucha parte de la sociedad, incluyéndome a mí, legítimamente dar el macanazo. Ese es mi punto de vista. Marco, sobre si existe un proyecto interinstitucional, hay varios, de colaboración, de capacitación, incluso con los propios gobiernos de los estados. También, por ejemplo, la construcción de los cuarteles, de lo que ya les había hablado, es otra colaboración interinstitucional para seguir fortaleciendo a la Guardia Nacional. Probablemente les parezca exagerado, pero de manera documentada podría sostener que es la decisión en materia de seguridad pública, al menos en el siglo XXI, más importante que se ha tomado en México, ¿no? Por las implicaciones, los ajustes que se han tenido que hacer, el esfuerzo presupuestal e institucional, sobre todo las Fuerzas Armadas, en particular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para prohijar, ¿no?, a esta institución. Y con esto paso a responder rápidamente la segunda, en el mismo tenor que lo hizo Manuel Quijano. Pues pueden cambiar los titulares, en este caso el titular de la Secretaría de Seguridad, con motivo del proceso electoral que ya empezó el 7 de septiembre pasado. Como sabemos, se van a elegir poco más de 23,000 cargos
a nivel nacional. Todo el país va a tener elecciones locales, a excepción de los estados de Hidalgo y de Coahuila, que los tienen precisamente este próximo día, creo que es 18, sí. Entonces, pues no va a haber cambios, porque fíjense que es muy interesante el caso de instituciones como las Fuerzas Armadas. No estoy hablando de la Secretaría, sino de las Fuerzas Armadas. Su trascendencia, no obstante los cambios de gobierno, ¿no? Fíjense qué interesante, en menos de 18 años, en México hemos tenido 3 alternancias en el Poder Ejecutivo. Eso habla muy bien de nuestra democracia. Tuvimos 2 presidentes panistas consecutivos, después un presidente del PRI y ahora un presidente de Morena. Y la lealtad institucional, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, ahí está. Esto sobre todo porque, lo digo en el contexto de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, durante muy buena parte del siglo XX tuvieron un protagonismo político notable. Yo les que para establecer una fecha, porque todavía Colombia tuvo su último gobierno militar hacia 1942. México desde 1930, escúchenlo bien, es el único país que no ha tenido un gobierno militar. Tuvo un presidente militar de 1940 a 46, pero no llegó por una sonada militar ni por una sublevación. Llegó de manera institucional. Y esto es algo que los mexicanos y las mexicanas tenemos que sentirnos bastante confortables con nuestra historia y con esta relación entre el poder político y el poder militar. Entonces, como una consecuencia del desarrollo institucional de nuestro país, podemos encontrar esta misma, por eso hablaba yo de los valores, de que los primeros integrantes de la Guardia Nacional, por su extracción militar, traen o conocen estos valores que les permiten pues estar al servicio de las mejores causas de la patria. Y por último, sí hay mucha discusión en el ámbito académico y político también, muy prejuiciado respecto a las Fuerzas Armadas. A mí me ha tocado estar discutiendo, por ejemplo, esta frase, ¿no?, violadores sistemáticos los derechos humanos. Digo, muy bien, dame números. Una cosa es discutir con prejuicios y otra cosa es con datos estudiados. Yo los he solicitado por acceso a la información para así poder hacer uso personal de ellos. El sexenio pasado hubo aproximadamente entre 25 y 30 acciones de apoyo a las Fuerzas Armadas a labor de seguridad pública en todo el país, promedio. Si ustedes lo multiplican por semana, por mes, por año, por sexenio, estamos hablando de poco más de 207,000 operaciones. Yo de ninguna manera ni justifico arbitrariedades, abusos de autoridad o violaciones a derechos humanos, pero vamos a ponerle números. Entonces, cuando hablamos de más de 206,000 operaciones y que hay 15, ¿no?, procedimientos por violaciones a derechos humanos, es el 0.00001%. Esto estamos hablando de un nivel de efectividad verdaderamente notable. Y porque lo que señala Manuel Quijano es cierto, es decir, estos planteamientos prejuiciados que no resisten un buen análisis, ¿no? Cuando, por ejemplo, discuto con colegas que hablan de términos tan polémicos como los índices de letalidad, ¿no? Es que hubo 10 delincuentes muertos y un soldado herido. Oigan, no debe haber ni siquiera un soldado herido, ¿eh? Porque los soldados mexicanos, como cualquier otro militar, está adiestrado para la guerra. Esa es la filosofía de la profesión. Entonces, cuando se enfrentan a delincuentes que usualmente salen drogados y alcoholizados o las dos cosas y no precisamente hacer labores sociales, ¿verdad?, con armamento que en ocasiones llega a ser tan destructivo, ¿no?, que pueden enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Entonces, esta pregunta, quien la haya formulado, me parece una pregunta muy aguda porque con mucha frecuencia se discuten estos temas, insisto, más desde la propaganda, lo dije en mi primera intervención, más desde la propaganda, más desde la publicidad, que de algo argumentado, de algo estudiado, porque como cualquier otro tema de las ciencias sociales, pues evidentemente requiere investigación, requiere lectura.
Lo más fácil, yo me acuerdo que hace poco con un corresponsal español aquí me invitaron a un debate a Televisa del libro. Era insostenible, ¿no? Ya en un análisis relativamente profundo, lo que uno puede hacer en un programa de televisión, no caminaban los argumentos, ¿no? Entonces esto me parece muy importante decirlo, por ejemplo, y con esto concluyo, pero fíjense ustedes, estudiantes y estudiantas iba a decir, ¿qué tal? Estudiantes de ciencias sociales o de donde procedan los que estén en esta aula virtual, el heroico colegio militar y la heroica escuela naval llevan esa calificación de heroicos conferido por el Congreso de la Unión por actos de defensa de la patria, donde hubo jóvenes de la edad de ustedes que se murieron acribillados, ¿no? Entonces, este sentido de heroicidad que tienen es real, tienen fundamentos históricos, forman parte de la caracterización de lo que hoy es México. Entonces, me parece que discutir esos temas, y yo de verdad felicito al Seminario de Relaciones Internacionales y a quien lo dirige tan atinadamente como es el doctor Edmundo Hernández Vela, porque justamente este tipo de discusiones están orientados a desmantelar, o al menos ese es mi objetivo, a desmantelar los prejuicios con los cuales se tratan no solamente a las Fuerzas Armadas, sino a las relaciones civiles militares. Gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces, debido a que contamos con 20 minutos restantes y todavía hay bastantes preguntas que han realizado a todos los asistentes, lo cual agradecemos bastante, lanzaré una última ronda de 3 preguntas generales para que también ustedes puedan dar como ponentes sus comentarios a manera de cierre, de conclusión del tema en general y así poder finalizar esta segunda sesión extraordinaria. Entonces, las siguientes preguntas serían las siguientes. El ejército mexicano se debilita ya que en su mayoría el personal de la Guardia Nacional está conformada por personal militar. 2. ¿Qué debe hacerse para que se empiece a percibir la efectividad de la Guardia Nacional? Y finalmente es una combinación de comentario y duda. Ambos mencionaron elementos esenciales de las relaciones cívico-militares, el control civil, con el acompañamiento de los poderes legislativo y judicial y la profesionalización de la Guardia Nacional. ¿Cómo perciben a futuro estas relaciones y cuáles serían sus más grandes retos? Manuel. Perdón, Marco. Yo quisiera interrumpir con una pequeña intervención en relación a las preguntas anteriores y lo que han dicho los doctores sobre esas preguntas antes de pasar a esta última sesión, si me lo permite. Estas espléndidas exposiciones hoy de 2 distinguidísimos universitarios abona justamente en el terreno de que es imprescindible, es necesario estudiar y analizar adecuadamente esto y no hablarían como se dice vulgarmente, el hijo del vecino, una persona que no está preparada o capacitada, aunque a veces nos asombramos de que esas personas puedan emitir opiniones mucho más sensatas que otras personas que tienen estudios y formación. El primer asunto, el de los prejuicios, es muy importante eso. Los prejuicios solo se pueden ir quitando con un conocimiento, con una experiencia, convivencias que se tengan. Yo he convivido con militares en Estados Unidos en los viajes, incluso como invitado del propio gobierno estadounidense, y para mi sorpresa fueron más inteligentes, más perceptivos, más prudentes los militares que los políticos de la Casa Blanca y de las entidades de seguridad nacional y demás. Tenían más conocimiento de la realidad. Yo creo que es importante también que los militares están siempre enfrentados a problemas de la vida y la muerte y entienden que lo importante es salvar vidas y preservarlas. Y a un político muchas veces no le importa en el discurso, en la oratoria, en la demagogia,
pues decir cosas de las que no sabe ni importa. En México también yo inicié, aunque no lo continué porque preferí enviar a mis alumnos, a mis recién formados, al CESNAP, al Centro de Estudios Superiores Navales, y tuve la oportunidad, dando conferencias sobre distintos temas, de ver cuánto interés había en los marinos y cuánta inteligencia y atingencia tenían sobre lo que México debía de ser en determinados casos en materia de seguridad nacional, cosa que generalmente no encuentra uno a veces afuera en personas que se han formado. Y en segundo lugar, quiero destacar que esto que está sucediendo ahora es una muestra de esa interconectividad, de ese acuerdo institucional, interinstitucional, en el que la Universidad Nacional asume un papel fundamental, como lo reclama la nación, para participar tanto en el conocimiento cabal como en la asesoría y en la formación de personal que se requiere en distintas materias. Todo militar importante debe tener conocimientos de derechos humanos, de derecho civil, de cuestiones diplomáticas, política exterior, para poder tomar las decisiones apropiadas. Yo creo que la UNAM, con estas dos exposiciones de ahora, demuestra que está colaborando y participando en acción institucional. Hay muchos otros profesores que en su campo podrían apoyar el trabajo de esas instituciones de seguridad pública y seguridad nacional en general, que se están dando. Es un papel también para los internacionalistas de manera muy importante, como bien lo ha dicho Javier, Jaime, perdón, en este asunto. Entonces, doy la palabra a los demás, por favor. Marco. Sí, doctor. Marco, gracias. Oye, Marco, y disculpen el exceso de confianza, pero como les comentaba, tengo que retirarme un poquitito antes de la 1. Entonces, para cerrar a las 2 nos quedan como 15 minutos. Yo quisiera responder en 3, 4 minutos máximo, Manuel, si me permites, para poder estar a tiempo en la reunión. No, la creación de la Guardia Nacional no debilita a las Fuerzas Armadas, en particular al Ejército. Hago énfasis en el Ejército Mexicano porque es de las tres la que mayor número de personal está aportando a la formación y consolidación de la Guardia Nacional. Me parece que lo que hace es ampliar el radio de responsabilidades y de compromiso con la agenda del país. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, desde luego, indudablemente que se pueden, pero en esta primera salida y las dimensiones del reto, me parece que va por buen camino. ¿Cómo medir la efectividad de la Guardia Nacional? Pues evidentemente hay un viejo principio en el Reino Unido a propósito de estos temas, que, bueno, la traducción al español es que la seguridad no se ve pero se siente, ¿no? Es decir, entre más alarde se haga de fuerza física por parte del Estado para garantizar la seguridad, quiere decir que las cosas no están tan bien, ¿no? Entonces, la efectividad de la Guardia Nacional, pues evidentemente van a tardar algún tiempo. Ahí está el artículo 5º transitorio de la reforma constitucional, en donde señala que la Fuerza Armada Permanente va a acompañar al despliegue y fortalecimiento de la propia Guardia Nacional durante ese periodo. Entonces, comenzaremos a observar, pues evidentemente, no en la medición necesariamente de cierto tipo de delitos de alto impacto, sino en las condiciones bajo las cuales el ciudadano de manera común pueda hacer sus actividades. Una de las encuestas que yo utilizo con frecuencia para mis trabajos es la encuesta trimestral del INEGI. Y, por ejemplo, consistentemente en el primer lugar, ¿en dónde se siente más insegura la persona cuando es encuestada? En el cajero automático. Pero en el cajero automático no es donde más delitos se cometen. Entonces, una situación es la percepción, y ahí sí
que los psicólogos conductuales me disculpen, pero percepción no es realidad, ¿no? Entonces, sí, esto es importante tenerlo en contraste porque pues la percepción no necesariamente va asociada a la propia objetividad de los acontecimientos. Entonces, así veremos cómo se va consolidando la Guardia Nacional. Y por último, ¿cómo veo, o bueno, cómo vemos, porque era una pregunta general, pero en particular, cómo veo el futuro de las relaciones civiles militares y la presencia de la Guardia Nacional? A mí, desde mi punto de vista, el estamento civil está haciendo algo, o hizo algo muy importante. Fíjense, cuando vino la votación en la Cámara de Diputados, no hubo ni un solo voto en contra, ni una sola abstención. Por unanimidad se aprobó la creación de la Guardia Nacional como Cámara de Origen. Cuando pasan a la Cámara Revisora, a la Cámara de Diputados, no hubo un solo voto de abstención. Bueno, no hubo ni una abstención, perdón, corrijo, y solamente hubo un voto en contra. Es decir, por práctica unanimidad, yo no recuerdo una reforma así, digo, en el México ya de las alternancias, no recuerdo una reforma que haya sido aprobada solo con un voto en contra. Uno en las dos cámaras, para reformar la Constitución y crear la Guardia Nacional. Lo cual quiere decir que la Guardia Nacional nace con un enorme respaldo y potencial político, partidista y democrático. Fíjense bien, ¿eh? Porque usualmente cuando se habla de Fuerzas Armadas y policías y condiciones de seguridad y defensa, pareciera que la democracia es algo que no tiene que ver. Por supuesto que sí. Finalmente es la autorización del pueblo organizado y representado lo que le está dando ese aval. Pero por si fuera poco, los 32 congresos aprobaron por unanimidad la creación de la Guardia Nacional. ¿Por qué tenía que ir a los congresos? Porque así es el procedimiento constitucional en México. Tiene que ser aprobada por el 50% más uno de los congresos locales en caso de que el Congreso de la Unión haya reformado la Constitución. Pues le quiero decir que los 32 congresos lo aprobaron por unanimidad y solamente tuvo un voto en contra. Esto es un enorme respaldo, insisto, para la creación, una enorme base de legitimidad político, legislativo y democrático de una institución encargada de recuperar la vigencia del Estado de Derecho en todo el país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Manuel. Invitadas, invitados, muchísimas gracias. Valeria, Marco, muchas gracias. Javier, antes de que te retires, ojalá y podamos tener la versión de las ponencias de ambos compañeros por escrito para publicarla en nuestra colección de paz, seguridad y desarrollo, porque es importantísimo que esto tenga también una difusión más amplia, a pesar de que ahora pues, hemos llegado a tener casi 70 participantes en estas condiciones, y no solo alumnos nuestros. El seminario no tiene tantos alumnos y tantos componentes, que bueno que hay otros invitados y participantes, pero yo insisto que uno no debe de hacer este tipo de cosas tan maravillosas para después decir, bueno, ya se acabó, estuvo muy bien y que ahí termine, sino que hay que sacar provecho de lo que se dice y que esto se impulse en adelante para un mejor conocimiento, para una mejor reacción de la gente. Yo solo agregaría aquí a la última parte que Javier decía de su primera exposición, que mientras campee en México la impunidad, es decir, que no hay una reforma judicial y legal, obviamente, para reformar y cambiar todo ese sistema judicial y de aplicación de la ley, pues eso va a ser un obstáculo que no será infranqueable, pero sí efectivamente retardará enormemente los resultados que debe de tener una acción como la de la Guardia Nacional, junto con otras medidas que se están tomando ahí. Pero creo que la impunidad, eso de que mencionaba Toto Javier, como la madre y el papá del delincuente de Santa Rosa de Lima, a pesar de haber sido encontrados vulgarmente con las manos en la masa, fueron liberados por jueces que obviamente o fueron amenazados por los mismos delincuentes o sus familias, o son corruptos y son cómplices de la delincuencia. Mientras ese punto no se corrija, va a ser siempre un tapón, un obstáculo que va a limitar los avances.
Entonces, para que el doctor Oliva se retire cuando él guste, les agradezco a ambos verdaderamente, enormemente, su generosidad de venir a aportar ahora a nosotros su experiencia de esa manera tan brillante, tan sencilla, pero tan docta sobre estos temas. Gracias, doctor. Que sirven para seguirnos educando, seguirnos preparando y capacitando para una realidad muy difícil, pero muy prometedora en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias. Y regreso a Marco la palabra, por favor, para concluir. Gracias, doctor. Entonces, agradecemos nuevamente y muy profundamente al doctor Javier Oliva Posada por su participación el día de hoy, por generar el debate, por contestar todas las preguntas de los asistentes. Y pues finalmente solo invitaría al doctor Manuel Quijano Torres a dar su idea de cierre, de conclusión del tema, para así poder terminar la sesión del día de hoy en estos 5 o 7 minutos que nos restan. Por favor, doctor. Felicidades, Javier, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, muchas gracias. Gusto estar contigo. Bueno, 3 preguntas. No, concuerdo con el doctor Oliva, la Guardia Nacional no debilita al ejército. Las Fuerzas Armadas siempre tienen una razón de ser y la Guardia Nacional tiene ahorita, y ya está claro, yo con gusto le hago llegar a Marco Rivera, al doctor Edmundo Hernández Vela y a Valeria la ponencia aquí en PowerPoint y luego ya me dan los detalles del escrito. Pero yo con gusto les doy la ponencia. Digo, no tiene ninguna ciencia y el PowerPoint se lo hago llegar con gusto. Entonces no afecta porque son 2 instituciones y tienen una especificidad. Respecto a la eficacia, bueno, ya lo dijo Javier Oliva desde el punto de vista de la percepción, pero en materia de seguridad pública existe un sistema de información que maneja al menos 8 variables, maneja otras, pero robo a transeúnte con violencia y sin violencia, robo a comercio con violencia y sin violencia, robo a casa habitación con violencia y sin violencia, robo a vehículos con violencia y sin violencia, homicidios, secuestro y extorsión, delitos contra la salud, que son drogas, y trata de personas. Este sistema de información existe. Este sistema de información se va analizando y ahí es donde entran los trabajos de inteligencia policial, porque este es un trabajo de seguridad pública y entonces se puede ir evaluando allí el trabajo de la Guardia Nacional. No es usual que busquemos ese sistema de información, no nos los hacen público, pero ahí está. Y se tiene por estado, se tiene a nivel nacional, se tiene el orden municipal, se tiene el orden regional. Es un super sistema de información muy bien hecho y muy bien estructurado. Esa es la primera aproximación de cómo ir trabajando en materia de seguridad pública respecto a la evaluación de la Guardia Nacional. Y la tercera pregunta sobre el control civil y la profesionalización. Bueno, es que yo inclusive he insistido mucho en la profesionalización en la administración pública. El servicio diplomático de carrera, en la rama diplomático consular y la rama administrativa, y hay una nueva rama, la informática. Las Fuerzas Armadas, que también tienen un sistema de mérito de ascensos. Desafortunadamente, el sistema profesional de carrera que se hizo en la administración del presidente Fox nunca se tomó en serio, no se hizo con la fuerza suficiente, ni el presidente Calderón lo respetó, ni el presidente Peña, ni este. Pero tarde que temprano tenemos que ir pensando que este país necesita un servicio profesional de carrera en su administración pública. Y la Guardia Civil también tiene lo mismo, tiene un sistema de profesionalización semejante al de los ascensos por méritos en las Fuerzas Armadas, y eso es lo que le va a dar profesionalización. Y en efecto, mejores armas y mejores salarios. Pero no digo, ahorita lo investigué, el salario de un miembro del personal medio de la Guardia Nacional es de 20,000 pesos al mes. No es malo, perdónenme. Digo, para cómo está la inflación o lo que ustedes quieran, pero es un buen principio y poco a poco eso tendrá que crecer.
Yo con esto daría también respuesta a mis 3 preguntas. Yo le pido a Marco o Valeria que me escriban para que me digan lo del texto que nos pidió amablemente el doctor Hernández Vela. Me comprometo a hacerlo y también me comprometo a entregarles el PowerPoint que acabo de presentar para que lo tengan, porque en términos de relaciones internacionales, insisto, las experiencias, lo que llamamos las mejores prácticas, es lo que vale la pena para mejorar. No se trata de compararnos con otros países, sino ver qué hacen otros países que nos pueden servir para que nosotros también lo podamos hacer. Eso es lo que se conoce como mejores prácticas. Entiendo que nos invitaron al doctor Oliva y a mí para conocer de la Guardia Nacional, pero sobre todo porque las mejores prácticas es lo que hace humildemente crecer a un individuo y a una institución. Edmundo, muchísimas gracias a todos los Gracias a ti, ponentes. Manuel, de veras, un abrazo fraterno, muy, muy cariñoso de veras, porque, caray, muchas gracias por esa generosidad. Marco Rivera, a Valeria, a los miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes, a mi amigo el general Laduna, no sé si siga. General, gracias. Nos vemos próximamente. Hasta luego. Marco. Sí, muchas gracias, doctor Manuel Quijano, por sus aportaciones finales, por el cierre de esta sesión. Agradecemos a todos los asistentes y participantes del día de hoy, recordándoles que a los que hicieron el registro se les hará llegar vía electrónica su constancia de asistencia a esta segunda sesión extraordinaria, y de esta manera, en nombre de todos los que colaboramos en el Seminario de Relaciones Internacionales, les agradecemos por su participación y asistencia. Gracias. Yo les agradezco a Valeria y a ti en particular por el enorme aporte de organizar, preparar y lograr el desarrollo de estas espléndidas exposiciones de nuestros compañeros. Y ojalá pronto podamos contar con sus artículos, es decir, las ponencias convertidas en artículos debido a los requerimientos de publicaciones de la universidad y de la facultad. Muchas gracias, maestro Olvera, muchas gracias, Marco Rivera, por tu valiosísima colaboración, junto con todos los que han colaborado, que están al lado, no detrás, sino junto con nosotros en esta enorme responsabilidad que implica pertenecer al Seminario de Relaciones Internacionales y aquí específicamente al Seminario Permanente de Política Internacional como un elemento institucional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.